Naruto consigue dominar el verdadero poder Uzumaki, el jutsu del clan más poderoso del mundo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante dentro del mundo de Naruto, que es el nuevo poder divino del clan Uzumaki que aprenderá Naruto. El clan Uzumaki fue uno de los clanes más poderosos del mundo ninja. Durante años se especializaron en técnicas de sellado, que perfeccionaron hasta el punto de poder contener a las bestias con cola. Este clan fue tan conocido que nadie los quería tener como rivales. Durante la guerra fueron atacados y la mayoría de sus miembros fueron asesinados. Actualmente ya no se encuentra extinto ya que quedan algunos miembros como Naruto y su familia, entre otros. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos. Para nosotros entender claramente por qué Naruto aprenderá las poderosas técnicas de su clan Uzumaki, tenemos que ir a algunas explicaciones que nos ayudarán a llegar al punto del video. Tenemos que explicar algunos elementos claves que nos ayudarán a comprender claramente todo esto en el transcurso del video. El clan Uzumaki fue un antiguo, poderoso y temido clan de Uchiho-gakure, ubicado en el país del Remolino, un archipiélago al este de la Nación del Fuego. Pero lamentablemente el lugar terminó siendo destruido por las guerras ninjas. Después de la destrucción del clan, los sobrevivientes se fueron a vivir a diversas partes del mundo. Se podría decir que debido a esa situación descubrimos que ninjas de diferentes naciones como Kushina, Karin y Nagato son descendientes del clan Uzumaki, como Naruto y su familia. Sus miembros son descendientes de Asura Otsutsuki, siendo a la vez parientes lejanos del clan Seiyu. Inicialmente provenían de él, pero muchos miembros fueron señalados como personas salvajes y peligrosas, y esta fue una de las razones de la destrucción de Uchiho-gakure. Los pocos miembros que sobrevivieron se fueron a vivir a otros lugares del mundo. Luego de un largo tiempo fueron apareciendo más miembros de dicho clan, como Karin y Nagato. Pero Mito y Kushina se fueron a Konoha comenzando a vivir una nueva vida y estableciendo sus vínculos allí. El clan Uzumaki tenía un inmenso santuario de máscaras místicas, entre ellas un templo de Shinigami escondido que construyó a las afueras de la aldea de la hoja que se encuentra destruido. Este lugar es mencionado por varias ocasiones por Naruto Uzumaki en la obra de Boruto, como si fuera una fuente de fortalecimiento físico y espíritu para los miembros del clan Uzumaki. Los miembros de dicho clan poseían una inmensa capacidad con los Fuinjutsu, que son técnicas de sellado. Y partiendo de esta idea, Minato estudió y creó el jutsu de sellado que atrapó al zorro de las 9 colas en Naruto cuando apenas era un recién nacido, siendo esta una de las técnicas más perfectas y precisas de todo el clan. Los Uzumaki son personas que pueden contener una gran cantidad de chakra en su cuerpo, siendo un ejemplo de esto Naruto, quien puede usar clones de sombra varias veces seguidas, siendo este uno de los jutsu que más chakra consume porque tiene que compartirlo con los demás clones. Karin puede transferir chakra curativo a otras personas mediante un mordisco en su cuerpo y seguir manteniendo un suministro muy alto de su propio cuerpo. Una de las características del clan Uzumaki es poseer una larga esperanza de vida, como Mito, la esposa de Hashirama, que vivió desde antes de la creación del mundo ninja hasta el gobierno del tercer Hokage. Los usuarios también tienen una alta tasa de recuperación de heridas, agotamiento extremo y una increíble fuerza vital, siendo capaces de sobrevivir a heridas muy graves por no hablar de la gran reserva de chakra que poseen. En varias ocasiones, Naruto hizo cientos o miles de clones de sombra para multiplicar la experiencia que ganaba. Pero cuando liberaba a los clones no solo ganaba experiencia, sino también que se cansaba y se desmayaba. Pero se recuperaba de manera rápida porque es un Uzumaki. Naruto ha pasado toda su vida con el zorro de las 9 colas sellado en su cuerpo,
por lo que su infancia no fue fácil ya que fue despreciado por toda la gente de su aldea. Lo importante fue que nunca dejó de lado sus sueños de ser un Hokage y ser reconocido. Naruto es un chico que está lleno de determinación y coraje. Aprendió junto a Kakashi y Jiraiya muchas técnicas poderosas. Una de ellas es el Rasengan y Jutsu Shadow Clone, las cuales son muy utilizadas por Naruto a lo largo del anime. Cuando desarrolla formas de mejorar y utilizar la técnica al máximo tanto para el combate como para el fortalecimiento y parte de su entrenamiento para su formación como Hokage, que pasará mucho más adelante en la historia. Si comenzamos por enumerar algunos Uzumaki, comencemos por Kushina Uzumaki, la esposa de Minato, el cuarto Hokage y madre de Naruto, siendo la segunda Jinchuriki del zorro de las 9 colas, que murió para salvar a su hijo recién nacido. Se podría decir que de pequeña Kushina fue inquieta y revoltosa, un comportamiento muy parecido al de su hijo Naruto. Ahora hablaremos de Mito Uzumaki, la cual fue esposa de Hashirama Senju, el primer Hokage. Fue la primera Jinchuriki de Kurama, y su longevidad la hizo capaz de mantener al zorro alejado del mundo por mucho tiempo. Pero luego necesitó a otra persona, por lo que Kushina fue traída a la aldea de la hoja. Siguiendo con Nagato Uzumaki. Nagato creció en la aldea de la lluvia y con la guerra ninja lo perdió todo, incluyendo a sus padres, y lo que más desea es la paz en el mundo. Posee el Rinnegan, la herencia que tiene del clan Uzumaki. Continuando con Karin Uzumaki. Fue una de las más fieles ayudantes de Orochimaru. También viajó con Sasuke Uchiha, ayudándolo en su venganza. Creció en la aldea de la hierba y fue encontrada por Orochimaru, siendo la única superviviente del ataque que sufrió a su aldea. Logró sobrevivir gracias a su capacidad de percibir a las personas que se acercan. Para completar, hablemos de Ashina Uzumaki. Sabemos muy bien que fue el líder del clan Uzumaki y fue quien hizo la alianza de paz y amistad entre sus naciones con Hashirama, líder del clan Senju. Enseguida pasemos con la teoría. El gran puente de Naruto uniría el hogar actual del ninja y la Nación del Fuego con el hogar de sus antepasados, el país del remolino. Es fascinante pensar que Naruto tendría un puente nombrado en su honor en el país donde desciende su clan. La lucha en la que Naruto tiene que reafirmar su condición de shinobi por primera vez habría tenido espacio en el lugar de nacimiento del clan Uzumaki, prácticamente como un renacimiento de las tradiciones de su familia. Para nadie es un secreto que Naruto logró heredar las principales características de los miembros de dicho clan, dígase su vitalidad y su enorme cantidad de chakra. Pero si comenzamos a analizar las habilidades de Naruto con las de su madre Kushina, podemos notar que no heredó el Kekkei Genkai característico del clan, ni las cadenas selladoras diamantinas. Esto puede haber pasado por las dos siguientes razones. Una de ellas está vinculada con el hecho de que Naruto jamás fue instruido en el uso de las habilidades del clan Uzumaki. Por más que tenga el talento de manifestarlas, no sabe cómo invocar las cadenas selladoras diamantinas. También es posible que Naruto haya sacado más de su padre que de su madre, por lo que nunca tendría tanta afinidad natural por el Fuinjutsu como su madre Kushina. Hecho que le da peso a esta teoría fue cuando Naruto estuvo a punto de morir después de Kurama, el zorro de las 9 colas, le quitara el sello. Sin embargo, vimos como a Kushina no le pasó ni siquiera cuando acababa de dar a luz a su hijo Naruto. Considero que independientemente de la situación, el chico rubio puede cambiar las cosas muy bien para ser favorecido, lo que es muy propio del Uzumaki ya que lo vimos a lo largo de la serie. Aparte de superar sus límites, estudiar y aprender cada día más acerca de su pasado para crear una nueva historia. Creo que Kishimoto tendrá algo muy especial para Naruto, y esto se debe a que su ciclo ha culminado. Pero a pesar de que ha seguido realizando grandes cosas, hasta el momento no podemos predecir nada y pienso que así como su padre Minato murió siendo un héroe, él seguirá también los mismos pasos. Cuando se habla de habilidades, Naruto Uzumaki continuamente busca la manera o la forma de hacer nuevas combinaciones y seguir mejorando sus habilidades.
Considero que no existe un poder divino o algo por el estilo, porque cuando se trata de Naruto las cosas son muy diferentes y puede crear muy bien una técnica desde cero. Confío en que todavía le sucederán muchas cosas interesantes a nuestro ninja favorito. Aunque su viaje haya culminado, Naruto sigue siendo el Hokage después de todo. Pero creo que todavía el futuro le depara algo muy grande, ya sea una pérdida o un sacrificio. Es importante que nos paremos a pensar que a pesar de que el clan Uzumaki está compuesto por varios ninjas calificados, la mayoría de los acontecimientos giraron en torno a un chico rubio excluido que llevaba dentro de sí mismo una bestia de 9 colas. Suelo no ser creyente en el destino o cosa por el estilo, pero sí creo que alguna conexión será la adecuada para Naruto. Kishimoto suele no ser igual a otros creadores de animes, además de que cada uno tiene su propio estilo y la manera de hacer las cosas, lo que considero que no necesita apelar a varias maneras muy destructivas, sino más bien habilidades y características de los propios personajes. Para que un anime sea considerado bueno, no necesariamente tiene que durar varios episodios transformándose. Naruto tiene su propio estilo que lo define y a la vez filosófico, porque más que se centra en su cultura de los ninjas, sus peleas y conflictos llevan consigo un aire de reflexión. Cosas que pocos animes pueden hacer alumbrar sin necesidad de estar explicando o comentando dicha cita. Los que tenemos la capacidad de observar detenidamente, hemos notado que Naruto trabaja con el hecho de que cualquier shinobi puede ser bueno o llegar a la cima en base a su esfuerzo. Por más que se centra en muchos acontecimientos que nos alejan de la historia original, cada capítulo tiene algo que contar, y es lo bueno de la serie. No es solamente un anime, sino un estilo de vida que ciertamente tiene muchos sentimientos expresados en él. Un dato curioso es que el clan Uzumaki como el clan Senju tienen un parentesco lejano. Todo esto se debe a una peculiaridad del clan. Sus miembros tienen un color de pelo rojo excepto Naruto, que lo heredó de su padre Minato. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar debajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Top Anime.